Muy buenos días a todos, hermanos. Los invito a abrir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 16. Este pasaje nos va a servir para darle título al mensaje de hoy. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que el Hijo del Hombre, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con este pasaje le damos título, haciendo una pregunta sería el título: ¿quién es Jesús para ti? ¿Y qué es Jesús para ti? Y para responder esta pregunta, una parte de la pregunta, vayamos a Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pero para entrar en contexto, vamos a leer Colosenses 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente esta carta está escrita para estos colosenses, que son santos y fieles. Al ser santos, quiere decir que ya son salvos. La carta está dirigida a una iglesia, a los integrantes de esa iglesia, que ya son salvos. Entonces, ahora vamos a leer Colosenses 1, versículo 15. Habla de Cristo y dice de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecer fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que estaba debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu nos asista para darle el sentido que tú le has querido dar a esta porción, a entenderla, a explicarla claramente y a sacar conclusiones que sirvan para nuestra vida diaria, nuestra vida espiritual y práctica. Ayúdanos, Padre, acudimos a ti, pidiendo auxilio en nuestra debilidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aclaramos que esta carta estaba escrita a la iglesia, a salvos, y como leímos en el versículo 22, ¿o no? Ahí está, sí, el 23. Dice que permaneced, si permanecen fundados en el Evangelio que habéis oído. Obviamente, si está dirigida a una iglesia que son salvos, ya habían oído el Evangelio. Ya eran salvos. Si los llama santos es porque ya son salvos. Entonces, ¿por qué, si ya habían oído el Evangelio, les vuelve a repetir algo que es obvio para ser salvo? ¿Qué requisitos uno necesita para ser salvo? Mínimamente 4. Reconocernos pecadores, ser convencidos de pecado, arrepentirnos de ese pecado, creer en la obra sacrificial y sustitutiva de Cristo y creer que esa obra paga mis pecados. Digamos que, haciendo un pequeño resumen, eso es lo que te hace salvo, ¿no? Estos colosenses ya habían pasado por esa etapa. Debemos creer que Cristo, otro requisito, es Dios. Si no creemos que Él es, si no creéis que yo soy, dice San Juan 6, 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si no creemos que Cristo es Dios, no podemos ser salvos. Y esto nos lleva a el motivo por el que fue escrita esta carta, para refutar o aclararle a los santos de esa iglesia que las enseñanzas que venían de afuera eran herejías. No voy a entrar en detalles. Una era el docetismo, que el docetismo venía de dokesis, que quiere decir en griego aparición o fantasma, más o menos algo así, algo que no es físico, un ente. Entonces, muchos decían que Cristo era así, que no tenía un cuerpo.
Y la otra, el dualismo maniqueo, que decía que el espíritu era bueno, la carne o lo material era malo. Entonces Cristo no podía ser Dios si era hombre, palpable, era materia. Y la materia no es buena. Entonces esa materia no pudo haber hecho el universo. Entonces esas eran básicamente las dos herejías. Aquí Pablo, ¿qué hace? Les vuelve a decir a los colosenses este fundamento. En estos versículos del 15 al 23, perdón, al 20, ¿qué les dice? Que Cristo es Dios. Si tiene que aclarar esto, es porque el tema de esta carta, ¿cuál va a ser? Ya lo vimos muchas veces, la supremacía y la suficiencia de Cristo para la salvación. Él está sobre todas las cosas. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar en qué se basa Pablo para decir que Cristo es Dios. Y en estos versículos hasta el 20 tenemos por lo menos 6 razones o 6 argumentos que nos dicen que Cristo es Dios. El primer argumento, la primera razón, Él es la imagen del Dios invisible. Recordemos, en el griego la palabra imagen es eikon. De ahí nosotros sacamos nuestra palabra ícono. Es la imagen, la representación de algo. ¿Y de qué es representación Cristo? ¿O la imagen de quién es? De Dios. ¿Y por qué necesita ser representado Dios? Porque como vemos en Juan 4:24, y lo vamos a leer, Juan 4:24, sí, podemos poner en vibrador los teléfonos, así no nos distraemos. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero hace la primera parte, Dios es espíritu. 1 Timoteo 1:17 nos dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Dios es invisible, es espíritu. Por eso, Cristo es la imagen palpable de ese Dios que es invisible. Esa es la primera razón que da Pablo a los colosenses y a nosotros también, que nos dice y explica por qué Dios, Cristo, es Dios. Porque es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3 nos dice más o menos lo mismo. Hebreos 1:3 habla del Señor Jesucristo y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces habla de Cristo, que es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? De Hebreos.
Aquí la palabra imagen en esta parte no es ícono o icon, sino es la palabra griega, que es un sinónimo, charácter, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en Hebreos implica que tiene la misma sustancia, como lo dice acá en el versículo, y atributos. Tiene la misma sustancia y atributos. Filipenses 2:6, los invito a ir a Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice, del Señor Jesucristo. O vamos al 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es Cristo de la misma naturaleza y sustancia de Dios y con el mismo carácter, sustancia, esencia. Y en la parte final del versículo 6, no estimó ser igual a Dios. Otra palabra que afirma que Cristo es Dios y que tiene los mismos atributos de Dios, porque es igual a Dios. Entonces, en estos versículos vemos como toda la Escritura nos dice y nos habla de que Cristo es Dios. Les tiene que volver a decir todas estas cosas Pablo a los colosenses por las cosas externas que querían enseñar los falsos maestros que ya vimos ampliamente en Pedro, en Judas. Entonces, es igual a Dios en sustancia, en esencia, en atributos, en carácter. Por esto, nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan 14, le dice a Tomás, ¿se acuerdan qué le dice? 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? El mismo Señor Jesucristo le está diciendo, si me ven a mí, lo están viendo al Padre. Y a Felipe. Y a Tomás, ¿qué le dice? En San Juan 20, 28. ¿Qué le dice Tomás a él? Señor mío y Dios mío, cuando lo reconoció, ¿no? Entonces vemos cómo ampliamente toda la Escritura nos presenta a Cristo como Dios. Tito 2:13. Me encanta leer estos versículos que reafirman esta verdad que hasta el día de hoy algunos niegan. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Segunda Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Perdón, estoy en 2. Ahora sí. Segunda Pedro 1:1.
Ahí voy. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Presenta a Dios, a Cristo, como Dios y Salvador. Primero Juan 5:20, habla de lo mismo, no lo vamos a leer. Entonces vemos cómo toda la Escritura, y ahora nos vamos a centrar en eso, cómo el Antiguo Testamento presenta a Dios y cómo en el Nuevo Testamento es presentado el Señor Jesucristo. Cómo los presenta con los mismos atributos y las mismas y el mismo carácter. En Génesis 18:25 dice de Dios, lo presenta como juez. No lo vamos a leer porque vamos a leer cómo presenta en 2 Timoteo, es presentado el Señor Jesucristo, 2 Timoteo 4:8. Génesis 18:25 nos muestra cómo Dios es juez. Y en 2 Timoteo 4:8 nos muestra cómo es Cristo y cómo lo presenta. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, bueno, puede ser estar hablando del Señor Dios. No, porque si están aguardando su venida, como dice, es porque está hablando de Cristo. ¿Y cómo lo presenta? Como un gran juez. Dios, juez, Cristo, juez. Santo. Isaías 10:20 presenta a Dios como un ser santo, como un Dios santo, y Hechos 2:27 nos dice del Señor Jesucristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando del Señor Jesucristo. Proféticamente habían dicho, esto viene de un salmo, proféticamente había sido dicho que este santo no iba a haber corrupción. Fue por eso que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, estuvo 3 días y resucitó. No vio corrupción. Entonces, habla de este ser que no ve corrupción como santo. Nuestro Señor Jesucristo santo, Dios santo. Le estoy dando como la Biblia habla de Dios, de su Hijo, de la obra de su Hijo, habla de nosotros, de lo que somos y su plan redentor. Ese es todo el tema de la Biblia. Dios, su Hijo y nosotros. La iniquidad nuestra, la santidad de ellos. Presenta a Dios como Salvador en Isaías 43:11. ¿Y cómo presenta al Señor Jesucristo? En Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvador. Él es el que salva. Dios es luz. Salmo 27:1 nos dice esto. Y vamos a Juan 1:5. Primera Juan 1:5, perdón.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Salmo 27.1 lo dice también que Dios es luz. Y Juan 1.4, ¿qué dice de nuestro Señor Jesucristo? Juan 1.4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos cómo presenta. Dios es luz, y lo presenta a Cristo como la luz de los hombres. Dios es redentor. En Isaías 41.14 nos habla de un Dios redentor. Y en Tito 2, Tito 2.14 nos dice de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Al 13. 2.13. Aguardando la esperanza de la salvación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces acá vemos a Cristo como Redentor, como Salvador. Entonces, ocupamos todo este tiempo para mostrar que el carácter y los atributos de Dios son los mismos que los atributos y el carácter de Cristo. Esta razón la fundamenta hacia apología de la deidad de Cristo. ¿Qué es la apología? Pablo hace apología de la deidad de Cristo, que quiere decir, hace defensa de esta enseñanza. Hacer defensa, esa es la apología. Hace apología de la deidad de Cristo. Por todas estas cosas que hemos leído en todos estos versículos, es que Pablo afirma en Colosenses 1.15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Sigamos en Colosenses, volvamos a Colosenses 1.15. Y nos da, en el mismo 15, la segunda razón, o el segundo argumento. Y este es difícil de explicar, pero nos dice que es el primogénito de toda creación. En realidad no es difícil, sino que hay mucha confusión en estos versículos. Ya lo hemos hablado esto, que este versículo da pie a testigos de Jehová, a los que estaban en esa época también. Si dice que es primogénito, es el primero, o el primer hijo, el primer nacido. Pero debemos tener en claro una cosa, que no siempre, ya lo hemos dicho también, no siempre la definición de una palabra o una cosa que sale en el diccionario es el significado que el Espíritu Santo le da a esa palabra. ¿Se entiende? No siempre lo que uno tiene en claro de una palabra es lo que el significado que el Espíritu le quiere dar en este pasaje. Si bien en las Escrituras la palabra primogénito sí quiere decir primer hijo, Caín fue
el primogénito, Esaú. Hablamos de todos estos primogénitos y habla de primogenitura siempre, las Escrituras. Pero cuando se refieren a nuestro Señor Jesucristo, no quieren decir lo que quiere decir para los hombres. Por ejemplo, vayamos a Éxodo 4:22. Y vamos a ver la diferencia de un primogénito, de ser el primero de algo, al otro significado que el Espíritu Santo le da a esa palabra. Éxodo 4:22. Entonces, estoy en el 5, perdón. 4:22. Y dirás a Faraón, Dios le está diciendo a Moisés que le diga a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta nación era la nación de Dios, pero ¿era la primera nación que hubo sobre la tierra? Hubo un montón de naciones antes, pero Dios consideró a Israel como su primogénito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Salmos 8, 28, 27, de 89, 27. Y esto nos va a dar un poco de luz a lo que quiere decir este primogénito. 89, 27. ¿Seguís teniendo problemas, Gabriel, con los salmos? Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Está hablando de David y le dice que lo pondrá como primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. ¿Acaso David fue el primer rey que hubo en la tierra? ¿O el primer rey de Israel? No. Entonces, ¿qué quiere decir esto de primogénito? La segunda parte del versículo nos dice lo que quiere decir. El más excelso. Primogénito, entonces, quiere decir, el primogénito en la Biblia era el que recibía el favor o las bendiciones del Padre por ser el primero. Pero aquí, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere decir? Que es al que Dios pone por sobre todo, es el más excelso, es el que pone en mayor rango sobre todas las cosas y donde deposita todas sus bendiciones y su conformidad. A David le dice esto porque era un tipo o una figura del que había de venir. El rey excelso se cumplió cuando vino nuestro bendito Señor Jesucristo. David, muchos y todos vemos y hemos estudiado, ahora que estamos en los cursos, que casi todos los personajes de la Biblia son un tipo de lo que había de venir. Bueno, este David es un tipo de este rey excelso que iba a venir. Él lo puso por sobre los hombres, pero se cumplió al rey excelso en Cristo Jesús. Entonces, aquí Colosenses
¿qué nos dice? Que nuestro Señor Jesucristo no es el primogénito por orden de nacimiento, sino que es primogénito, o esta palabra primogénito quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es la persona más excelsa en rango, privilegio, es el más elevado, el ensalzado por el Padre, el que le dio preeminencia, el Padre, con el mayor honor y el que tiene por el que da su preferencia, en el que tiene contentamiento. Así finaliza, en el que tiene contentamiento. Entonces la palabra primogénito en Cristo es un rango, no es un orden de aparición. Entonces, primogénito es el excelso, el que está por encima de todos. Segunda Pedro 1:16. ¿Se entendió la diferencia entre primogénito cuando se lo dice a una persona y cuando se lo dice al Señor Jesucristo? No es un orden de aparición, sino es un rango opuesto. Primogénito es el que está primero por todos, sobre toda su creación, al que Dios le dio mayor honor. Dijimos, segunda Pedro 1:16 al 18, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuanto Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí está por qué es primogénito, porque le fue dado mayor gloria y honra, y por eso, como dijimos, Dios tiene contentamiento en su Hijo. Filipenses 2, hermoso pasaje. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos, esto es ser el primogénito de Dios, al que le fue dado toda la honra, al que le fue dado, el que fue exaltado hasta lo sumo, para que todos se postren delante de él. Entonces Pablo hasta aquí fundamenta la deidad de Cristo en esta primera razón, que es la imagen de Dios. La segunda razón es el primogénito, o sea, el más excelso y preeminente. Vamos a ver son 6, vamos a ver la última razón, la tercera, hoy,
continúa fundamentando la deidad de Cristo en el versículo 16. Colosenses 1:16. Y dice, estamos sacando las palabras, el significado, esto es hacer exégesis, sacar de las palabras o del pasaje o de cada palabra lo que el autor quiso decirle en el contexto que fueron dichas a los que se la quiso decir. Entonces, el versículo 16 nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La expresión, porque en él fueron creadas todas las cosas. Volvamos a Juan 1:3, San Juan 1:3, ¿qué nos dice? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 3 que dice, todas las cosas por él fueron hechas. Hebreos 1:2 nos vuelve a decir algo parecido. Hebreos 1:2. Leemos desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos el autor material de las cosas, el que hizo las cosas, es nuestro Señor Jesucristo. Toda la creación, como dice Colosenses, (1:16), porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí Pablo, volviendo a la refutación o haciendo apología en defensa de la deidad de Cristo y refutando muchas herejías. ¿Qué herejía refuta? La del dualismo maniqueo, que decía que el espíritu es bueno y la materia es mala, y un ser espiritual bueno no podía haber creado las cosas materiales. O sea, como que Dios no pudo haber hecho las cosas materiales porque lo espiritual es bueno y algo bueno no puede hacer algo malo. Ellos consideraban a lo material malo. ¿Recuerdan? Una vez vimos que para los griegos había una entidad, un ente, y que después de ese ente se fueron desprendiendo otras entidades buenas, de ahí sacaban los ángeles ellos, y decían que nuestro Señor Jesucristo era una de esas entidades que se habían desprendido del ente mayor. Bueno, Pablo refuta que Cristo no es un ente, sino es Dios, y quien creó las cosas y quien se hizo carne. Eso es lo que está refutando Pablo acá. Entonces Cristo es tanto el agente creador como el objetivo de la creación. Es el agente creador y el objeto de la creación.
y todas las cosas fueron creadas por Él, para que estuvieran sujetas a Él. Cristo es el Señor de todo lo creado. ¿Creemos esto? ¿Que es el Señor de todo lo creado? Incluido de los ángeles. Por eso habla, porque en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Por qué aclara estas cosas? Como les dije antes, vemos Colosenses 2:18. ¿Qué dice en Colosenses 2:18? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué quería decir esto? Que nadie les haga adorar a los ángeles. Eso quiere decir. O sea que había una herejía que también decía que había que adorar a los ángeles. Entonces acá vemos cómo Pablo presenta a Cristo como Dios, no como un ángel. ¿Se entiende el concepto? Y la unión con 2:18 que tiene que ver que, y es más, estos que se castigaban, los ascetas, los escenos, esta era como una comunidad, adoraban a los ángeles. Eran extremistas en el castigo al cuerpo, a apartarse de todo, pero adoraban a los ángeles también. De ahí venían las herejías y querían ser introducidas en los colosenses. Por esto es que aclara que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que otra herejía que se quería introducir era que era un ángel, que Cristo era un ángel. Cristo no era un ángel, eso es lo que creen los testigos de Jehová, porque es un Dios creado, es un ser creado, porque lo toman de acá, de que es primogénito de toda la creación. Pero ya vimos que primogénito no tiene el significado de un orden, sino de una cualidad, de una calidad, en el Señor Jesucristo. Entonces, para terminar, en el versículo 15 y 16, Pablo argumenta, de las 6 razones, argumenta 3. ¿Cuáles eran? Que era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación y el creador de todas las cosas. Y para terminar, ¿cuál fue la pregunta del principio? ¿Quién es Jesús y qué es? Con este mensaje creemos que hemos contestado quién es Jesús. Es Dios. Pero ahora la segunda pregunta la tenemos que contestar nosotros, a nosotros mismos. ¿Qué es Jesús para mí? Dios lo exaltó. Si Dios lo exaltó o lo tiene en gran estima, yo, ¿en qué lugar estoy poniendo al Señor Jesucristo? ¿Está en el lugar más exaltado de mi corazón? ¿Es el Señor de mis días, de mi vida, mis razones, mis motivos de moverme en el mundo? ¿Son Él? Cada uno nos tenemos que contestar eso, ¿no? Porque si Dios lo puso ahí y lo tiene en ese lugar, ¿quiénes somos nosotros para tenerlo un poco más abajo de donde Dios lo puso, ¿no? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es lo impresionante. El cual siendo en forma de Dios, ya lo leímos, en forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios, aquí asegura que es igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gran pesar debería haber en nuestros corazones al darnos cuenta que nosotros no tenemos a Cristo ahí, en ese lugar. Como dije antes, no es el motivo de nuestras intenciones, no es el motivo el que mueve nuestras vidas, sino que quizás muchas veces nos ponemos al Señor Jesucristo para venir a la iglesia y después durante toda la semana siendo relegado a cualquier lado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Siendo que Dios lo puso, lo exaltó hasta lo sumo. Quiera Dios que el Espíritu nos lleve a reflexionar en que a dónde tengo que empezar a colocar a Cristo en mi vida. Y como empezamos la reunión, que la carta fue dirigida a estos salvos que habían creído en todas estas cosas. Tú que estás aquí hoy como invitado, tal vez, el Espíritu te muestre quién es Cristo y qué es Cristo y qué hizo Cristo para estar en ese lugar exaltado. Está en ese lugar exaltado porque es Dios, pero también por el sacrificio que hizo. Ese sacrificio que paga los pecados y nos limpia de todo pecado es lo que lo exalta. Es por lo cual Dios el Padre lo exaltó. ¿Tú quieres reconciliarte con el Padre? La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido es haber sido sacado de un lugar que antes estábamos. Adán estaba en un lugar, fue destituido. Al ser destituido él, fuimos destituidos todos de la gloria de Dios. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Cree en este Cristo. En este Cristo que Dios exaltó. En este Cristo que se sacrificó para pagar los pecados que cada uno de nosotros jamás podría pagar. A este Jesús venimos hoy a exaltar, a adorar, a recordar y a agradecer y a tratar de poner en nuestros corazones, como queremos ponerlo en esta reunión, exaltarlo por sobre todo y recordarlo. Bendito Padre, perdónanos porque no cumplimos ni el mandamiento más importante, que es amar a Dios por sobre todas las cosas.
Perdónanos porque decimos que amamos a tu Hijo, pero muchas veces lo relegamos al segundo o tercer plano en nuestras vidas, siendo que tú lo has exaltado, que es el motivo de la creación y por quien fue todo creado y para quien fue todo creado. Qué vergüenza nos da, Padre, en nuestros corazones, y qué dolor es darnos cuenta que no estimamos, agradecemos y amamos lo suficiente a este Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a encaminar nuestras vidas y llevarlas mostrando a Cristo y a este Cristo en su perfección. Padre Celestial, oramos para que tu Espíritu obre, para mostrarle a Cristo a aquellos que todavía no les ha sido mostrado, no les ha sido abierto los ojos. Muéstrale a Cristo para arrepentimiento, dales la fe para que crean. En el nombre de Cristo Jesús, al que es sobre todo nombre, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante quien toda rodilla se doblará. En su nombre pedimos todas estas cosas. Amén.